Girio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por tu hospitalidad. Un honor para mí, Rafael, estar contigo. Soy fan de tu canal, Matergia. Espectacular. Y ahora estamos pues acá reunidos para hablar del Paititi, del Paratuari, que he tenido pues la suerte, voy a decir, de poder investigar, ¿no? Y espero que les guste el video de hoy sobre el Paititi. Cuéntanos para empezar, hablar un poco de tu padre. Tu padre, él ha sido explorador. Claro, él se conoció con el doctor Neusander Landa porque él era trabajador del Seguro Social del Perú acá en Cusco. Y el doctor Neusander era el jefe a nivel nacional del Seguro Social del Perú. Esto por los años 70. Entonces conversaron, se hicieron amigos, tenían un interés mutuo en lo que es esto de la exploración y participó pues en 3 expediciones con el doctor Neusander al Valle del Piñi, principalmente a los petroglifos de Pucharo también. Y bueno, pues fueron grandes amigos. Y eso sería todo, Sí, creo. no, y tú participaste, aquí está en tus memorias, tu investigación, como, perdóname si me equivoco, porteador en uno de estos viajes también. No, era otro autor. No, Tu padre es el que participa, pues, ¿no? Como guía, Como guía, ¿no? como jefe de la expedición. Ahí luego tú eres biólogo y guía oficial de turismo, magíster de docencia universitaria, de profesión, explorador y buscador del Paititi. ¿Cómo es que tú te introduces a empezar tu carrera de biólogo, de guía de turismo, y cómo esto te lleva al... ¿Qué experiencia fue la que a ti? Claro. Yo quiero entrar. Entiendo. Mira, yo desde niño viví en la selva, en lo que es ahora el Parque Nacional del Man. Mis padres tenían ahí un albergue turístico. ¿Tú vivías ahí? Sí, en vacaciones, pues, ¿no? Y por estudios tenía que venir al Cusco. Pero de mí hubiera vivido ahí todo. ¿Dónde me dices? ¿En Coslipata? No. En el Valle de Coslipata, en el Parque Nacional del Manu, frente al pueblo de Atalaya. Esto es en el kilómetro 210 de la carretera Cusco-Chintuya. Bueno, pues y así, viviendo en la selva, uno se imbuye de esto. Y mi libro favorito era el del doctor Neusander, pues, el Paititi en la bruma de la historia. Y más las historias que me contaba mi padre de las expediciones, quedé pues prendado, ¿no? De la exploración del Paititi, de la selva en sí, de todo ese entorno. Así es que he empezado a explorar. ¿Y tú lo conociste al doctor Carlos Neusander? Sí, de niño lo conocí una vez, creo. Y él iba incluso a nuestro albergue a visitar un par de veces. Y sus hijos les encantaba también, con sus familias iban al albergue a descansar, a pasar unos días. Sí, muy bonito, hermano. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. Tú lo has leído, ese libro es hermoso. Hay una parte donde él habla de un señor que es Dionisio Vargas. secuestrado y logra escapar y que... cuéntanos... Ya te cuento la historia, porque es muy interesante esta historia. Y esa es la primera referencia que se hace del Paratuari. Muy importante es esta historia. Bueno, pues existía un minero que se llamaba Dionisio Vargas. Esto tiene que haber sido por los años 30 más o menos. Y él era explorador y minero y estaba por el sector este de Quillabamba en sus expediciones. Y él tenía un acompañante, un ayudante, que era precisamente de esta zona del Paratuari. Se hicieron amigos con Dionisio Vargas y andaban pues en sus aventuras, ¿no? Pero dice, lamentablemente este chico era
le gustaba tomar mucho. Y en una reyerta resultó herido que lo llevó pues hasta la muerte al chico este de Paratuari. Pero antes de morir, porque murió en los brazos de Dionisio, le contó pues la historia de Paratuari, ¿no? Le contó que él y su familia eran cuidantes ahí de unas ruinas que existían. Una ruina o fortaleza, él mencionó, donde existían muchos tesoros enterrados. Y le dijo, pues tú que así como mi padre, quiero que vayas a este sitio y te beneficies pues, algo de ese oro, ¿no? Y le da pues el derrotero. Para ir ahí tienes que ir por Paucartambo, Valle de Cosnipat. En el pueblo de Atalaya haces tu balsa y pasas el pongo del Coñej, es un derrotero preciso. Y le dice cómo llegar al río Palotoar, que es un río muy fangoso. Los datos son pues precisos. Y le indica que cuando llegue al río Palotoar tenía que surcar este río. Y de ahí ya a medida que él iba avanzando debería haber ya unos montículos en forma de hormigueros, él describe. Estos montículos en forma de hormiguero no son otros que las pirámides de Paratuari, pues. Lo que actualmente conocemos como las pirámides de Paratuari. Y así el minero Dionisio Vargas llegó pues al Paratuari, ¿no? Y ahí encontró precisamente al pie de los montículos los machiguengas que ahí cuidaban del lugar. Entonces él hablaba el dialecto machiguenga, llevaba baratijas y regalos y entabló buenas relaciones con los nativos. Pero son pues inteligentes los nativos, tampoco son muy ingenuos. Sospechaban pues, ¿a qué ha venido este señor acá? Algo a llevar el oro a venir, pues sospecharon, ¿no? Y le habían extendido una trampa. Con el pretexto que tenían una fiesta, se habían ido supuestamente a visitar unos familiares ahí, río arriba. Entonces él, cuando estaba solo, fue pues a buscar las ruinas, ¿no? las minas. Porque él notó antes que los nativos llevaban en la nariz acá unos adornitos de oro. Oro en aleación, no oro puro. Y el jefe de la tribu se perdía en los montículos y volvía con esos objetos de oro. Y todos lucían el oro acá en la nariz nuevo. O sea, el nativo pues con el jefe conocía el sitio preciso. Entonces él siguió sus huellas del nativo cuando se fueron a la supuesta fiesta y encontró precisamente una caverna, una cueva, un socavón. Y así tanteando había logrado encontrar las láminas de oro, así pequeñitas. Entonces los nativos volvieron y él notó que eran diferentes, ¿ya? Incluso le enfermó del estómago. Y él sospechó que le habían dado algo pues en la comida, ¿no? Y le puso muy mal. Y él pensaba pues que lo querían matar, ¿no? Y en la noche escapó. Por un río paralelo, él describía el río Palotoa. En la actualidad ese río no es otro que el Ichipato. Río Ichipato. Bueno, y así logró llegar al Madre de Dios. Unos balseros lo llevaron hasta Pilcopatas y de ahí a duras penas a pie el acceso esas veces. Logró llegar a Paucartambo. Pero ya, incluso en una mula había tenido que rentar. En una condición muy penosa. Y ahí en Paucartambo se conoció con el señor Aristides Muñiz, que era un hacendado ahí del lugar, y le dio al ojo pues al verlo tan mal, ¿no? Al minero Dionisio Vargas.
lo acogió en su casa, les dijo que lo alimenten, pero él estaba muy mal. Y continuó viaje a Cusco, ¿no? Por carro ya. De Paucartambo a Cusco había carro. Pero igualmente le dijo Dionisio Vargas, como a él le dijo el nativo, que posiblemente él ya no iba a sobrevivir, ¿no? Se sentía muy mal. Y le dijo a Arístides Muñiz, le contó la historia de Paratuari: usted que ha sido tan bueno conmigo, esto no puede permanecer ignorado. Y así es pues como la historia de Paratuari llegó a nuestros días, ¿no? Y el primero que la menciona es el doctor Neuchander en su libro Paititi en la bruma de la historia. Claro, y también te quería hacer, ya para pasar a la entrevista en sí, una última pregunta que era sobre, decía que participó tu papá en esa expedición, pero también participó un familiar mío que me sorprendió verlo en la fotografía, que es Agustín Ocampo. Tú lo viste también en ese libro, ¿no? Sí, existe una fotografía de un explorador con casco de Stetson de estos antiguos. Un verdadero explorador, pues como vemos en las películas, así con su machete en la correa y su jarro más en la correa. Un verdadero explorador. Llega con él por Laco, más bien él decía, ¿no? Claro, hay otros que buscan el Paititi por el Valle de Lares, ingresan por Laco, Llavero y salen al Valle del Piñipín. Es otra ruta. Es otra ruta. Pero también le hicieron con Newswander y bueno, era parte de conocer un poco la casa de mis ancestros, ir por ahí, y me dio mucho gusto saber pues que mi tío estaba con tu, o bueno, se habrán conocido con tu papá y tú con el doctor Newswander, que es bastante respetado entre los que más saben del Paititi. Claro, una investigación muy seria hecho. Claro, y no descubre, pero de alguna manera, nuevamente, es el descubridor científico de los petroglifos de Puchar, que estaban desconocidos hasta los años 70. Unos padres, ¿no? También dice que habían llegado por ahí y habían visto. Sí, o sea, el descubridor es un Santigoya, un padre Santigoya de la misión de Sintuya. ¿Ah? Él es el descubridor. Bueno, acá Virgilio entonces nos va a empezar a mostrar algunas fotografías. Esta foto es una foto satélite Landsat que la tomaron en la década de los 70s. Y causó pues revuelo, ¿no? Porque mira, acá si ves, parecen ruinas, pues, ¿no? Es el anfiteatro. Las pirámides de Paratuari. Ah, no, claro, pero esa formación circular. Mira, en realidad, cuando tú ves una foto de satélite hay mucha distorsión. En realidad, esto que parece un anfiteatro así, es una montaña. Y las pirámides están al borde de esa montaña. Después les muestro. Entonces, esas son las pirámides de Paratuari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay varias. Y mira, si tú ves acá, pues simétrico, ¿no? Sí. Se ve 8 así simétricas, definitivamente. Entonces los que vieron esto, pues imagínate en los 70s, ahí está pues unas ruinas. Y hicieron medidas iniciales y cada pirámide mide como las de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Este es la primera foto, vamos a decir, del Paratuari por satélite fue. Pero mira, si ahora vemos esto. Igual de fotos de satélite, pero más preciso, ¿no? Entonces lo que estábamos viendo antes es esto, ¿no? Imagínate la foto de los 70. Ya. Pero ahora viajamos a nuestros tiempos y lo que vemos es esto, ¿no? Entonces, mira, no son simétricas. ¿Cómo se llama este tipo de fotografía? Esto es un proceso de fotos de satélite. ARGIS. ARGIS. Con el programa ARGIS. ¿No? Y ahora lo vemos como en un 3D, o sea, lo puedes mover. Exacto. Y estas son las pirámides. Oye, pero parecen, ¿ah? Todavía. Pero si te fijas, no son pues iguales, ¿no?
Mira, algunas son pequeñitas. Por ejemplo, este es enorme. Lo vamos a ver ahora más en perspectiva. Wow. Ahora, ¿me explicabas un poco de este accidente geográfico? ¿Qué es una meseta? O sea, esto está... Entonces, mira, en realidad hay una montaña atrás y las pirámides están al frente. Ya. O sea, son parte de la montaña en realidad las pirámides. Lo que indica pues que es producto de la erosión, ¿no? Ahora... ¿Me quieres preguntar? No, te quiero preguntar primero que nada, ¿qué es el Paititi, estimado Virgilio? Para entender, o sea, claro, hay muchas leyendas, mucha mitología al respecto. Ya, para mí el Paititi es una cultura. O sea, no es solamente una ciudad, sino una cultura o reino que tiene pues varias ciudades o restos arqueológicos, pues, ¿no? Y toda una infraestructura, pues, desde caminos, etcétera, 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 ¿no? No es solamente una ciudad. Claro, no es el cosa, Es un reino. Ahora nos vas a explicar en más profundidad, pero en todo caso... Tendría, me imagino, otras ciudades menores, menos Exacto. Habría una ciudad importante, pero este mito de que todo es de oro, las paredes de oro, el río de oro, no es una exageración también. No te podría decir eso, Rafael. Podría ser cierto. Sí. Podría ser cierto. Pero no me consta, ¿no? Pero de todas maneras, entonces lo que estamos viendo ahí sería, según tu investigación, lo que tú estás apuntando, ahí estaría El Paititi. El Paititi, la capital, por decirlo, no sé, o sea... Sí, o sea, la ciudad principal, en mi opinión, estaría acá. Si esto me explicaba lo que era una meseta y... Ya vamos a hablar ahora de la meseta de Pantiacolla. A entenderla, ¿dónde está exactamente? Eso está en Madre de Dios, ¿no? Sí. Madre de Dios, o sea, sería Cusco en algún momento, ¿no? Claro, en realidad, pues ahora son fronteras modernas, pero antiguamente era territorio del Cusco, pues. Todo. Antiguamente. Muy bien, acá estamos, ahí vemos el Perú, por abajo está el lago Titicaca, Cusco, Madre de Dios. A ver, ahora sí ingresemos. Ahí están las pirámides, fíjate. Ahí están las pirámides, fíjate. Y esto sería la meseta del Pantiacolla. Todo esto. Lo vamos a ver después, es pues algo plano. Acá se ve el cerro Pantiacolla, aparece en todos los mapas desde tiempos antiguos. El río que baja ahí es el... El principal es pues el Madre de Dios. El Amarumayo en tiempo de los incas. Este es el actual río Palotoa, famoso también, para los que quieren ir a Puchar o a Paratuari. Y en un mapa, figura, te estoy hablando de 1879 más o menos, como el río Pantiacolla. Río Pantiacolla, en tu libro, sí. Y entonces, por simple deducción, esta pues sería la meseta del Pantiacolla, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Pues que es una meseta, ¿no? Claro, entonces los incas no podían haber hecho, bueno, perdón, o sea, esa cultura no podía haber hecho sus estructuras en las playas, pues, sino siempre buscando sitios elevados y también plano. Y su geografía sagrada, pues, que ellos tienen, ¿no? Tenían. En cualquier sitio no hacen ellos sus ruinas, no hacían. Tiene que ser una geografía sagrada. Mira, si acá te fijas, realmente es pues una meseta acá. Las pirámides están acá donde está el cursor. Este es el río Palotoa. Pucharo está por acá. Acá está Pucharo en este pongo. Y acá están las pirámides, ¿no?
Ahora, otros autores, Rafael, ubican la pirámide del Pantiacoya por acá. Este es el río Piñipiñi. Pero si tú te fijas, es pues accidentado, ¿no? Mira, y son cerros muy altos. Mira, y son cerros muy altos. Acá nos marca la altura, por ejemplo. Más o menos 2.700 metros. Son montañas pues enormes. Entonces, ¿qué meseta podría haber por acá? No. Basándote en los relatos, ¿es cierto? Principalmente exacto. Hay un relato de Les cuento porque hubo una expedición hecha por el gobierno peruano. Esto en la década de los 1700 o 1870, en la década de eso. Que consistía en... Querían hacer el gobierno peruano un ferrocarril de Cusco hasta Iquitos. Entonces fue el gobernador de Cusco, era el jefe de la expedición, el señor Baltasar Latorre. Y incluso fueron del ejército, fue un ingeniero alemán, Hermann Göring. No es pariente del nazi, no, es alguien con un homónimo más antiguo. Y en total más de 50 personas salieron de Cusco en mulas. Imagínate que a veces no había carretera. El viaje desde Cusco hasta la actual Pilcopata era a pie y en mula, llevando las cosas. A duras penas lograron llegar ahí, ¿no? Y ahí hicieron una balsa. Y el jefe de esta expedición, Baltasar Latorre, organizando la inauguración, se sube a la balsa y en un confuso incidente dicen que la cadena de la balsa reventó. Y Baltasar Latorre con la balsa, que era pues grande, no habían hecho una balsa grande como para 20 personas, a la deriva en el Madre de Dios. Y él logró mover la balsa a duras penas hasta aquí, a la boca del río Palotoa, lo que conocemos como río Palotoa actual. Aproximadamente por acá. Entonces, este pobre hombre, al verse solo, nativos había obviamente, y hostiles, comenzó a regresar a pie hacia Pilcopata. Y sus compañeros, acá está Pilcopata, acá, hicieron lo mismo bajando a pie por el Madre de Dios. En 3 días se encontraron aquí, aproximadamente, ¿no? 870, ¿no? Entonces, este alemán, el ingeniero, era muy buen investigador. Se entrevistaba con los locales y con traductores, ¿no? Esas veces había los huachipaires abundantes, había los machiguengas abundantes también. Y también habla de una etnia que ya no se conoce en la zona, que son los sirineires. Entonces, ¿Se extinguieron algo que se juntaron? posiblemente se han ido a otra zona, pero yo ya no conozco actualmente, así que ese nombre sirineire en ninguna parte. Tal vez se han extinto ya. Entonces, estos nativos le contaron a Hermann Göring que acá antiguamente vivían los pacopacoris, en esta meseta. Y por tradiciones se sabe que estos pacopacori son los cuidantes pues, del Paititi, ¿no? O eran los cuidantes del Paititi. Tuvieron unas guerras entre ellos y unos 20 años antes de esta expedición los habían expulsado a los pacopacori, los machiguengas. Ganaron los machiguengas. Sí, los expulsaron de acá. Hasta el día de hoy, pues. Actualmente los pacopacori están por el Piñipiñi, por Quillabamba. Pocos, no hay muchos ya.
Sí, hay. Ajá, y más antiguamente, Rafael, yo sé a dónde quieres llegar. Tenemos que hablar de los opataris. Pero este relato es mucho más antiguo. Estamos hablando de las expediciones que hizo... ¿Qué se llama este inca? Era Yaguaruaca. No. Inca Roca, gracias, Rafael. Te pasas. No, está en tu libro. O sea, Inca Roca manda... Hay dos versiones. Conquistar el Antisuyo. La versión de Huamán Poma y la versión de Garcilaso. En una fue Inca Roca mata A su hijo. a un hijo. Sí. Unos le dicen Achachi, Otorón Guachachi. Huachachi, otros piensan que es Yaguaruaca. El mismo inca. Bueno, pero mira, juntando ambas versiones, lo importante es que el primer pueblo que ellos encontraron así hostil, ya lo vamos a poner el Cusco para que tengan una idea. Mira, acá están los Andes. Mira, acá están los Andes. Saucartambo está por acá. Tres Cruces, el Mirador. Entonces, el primer pueblo hostil que encontraron las huestes incas, estamos hablando de más de 20.000, todo un ejército, fueron pues los opataris. Y a mí me llama la atención porque ellos mencionan que los opataris, o sea, los mismos incas, que nos llega este relato mediante los cronistas, mencionan que los opataris tenían el hábito, costumbre, se puede decir, de hacer fortalezas. Y eso no es una costumbre, un modo de proceder de las etnias que viven en la selva. Ellos hacen campamentos temporales, cazan, pescas y se mueren. Son nómades, hasta la actualidad. Pero los opataris tenían la forma de ser, de construir fortalezas y pueblos, incluso de piedra. Y se menciona que la fortaleza opatari, Pilcopata también, por Pilcopata había otra fortaleza opatari. Entonces este es pues un pueblo antiguo, antiquísimo, muy misterioso, y la única referencia que hay es pues estos relatos de los cronistas, ¿no? Lo interesante sería encontrar la evidencia de los opatares, que sus ciudades, lo que hayan dejado, pues, ¿no? ¿Tú crees que en parte podría ser lo que nos vas a mostrar y parte de estas cosas? Posiblemente los opataris fueron los primeros ocupantes de Paratuari. Y esa conexión opatari-paratuari, no sé, a mí me suena. Ahora, las etnias entre ellas son, por decirlo así, primos, parientes. Newswander, por ejemplo, él decía que debió existir una lengua común y por los desastres naturales, la selva y todo, quedaron cada uno aislado y evolucionaron como por su lado, todos. Pero partían de un reino que era el Paititi, ¿no? O sea, de un gran reino conector de todos. Un origen común, ¿no? Pero ¿sabes qué, Rafael? Los antropólogos, mediante el lenguaje, hacen ramas así de culturas, ¿no? Sí. Claramente hay divisiones, no es de un solo tronco que provienen los... No. O sea, mediante el lenguaje, ¿no? Claro, los machiguengas, los... Hay diferentes ramas. Sirineris, todos. No es una sola. ¿Tú consideras que sí? O sea, son diferentes. Algunos son diferentes. Algunos pueden ser y otros son totalmente como los... Claro, incluso mira, de esta invasión inca que hubo con Inca Roca, muchos descendientes se han quedado ahí y se han vuelto salvajes. Posiblemente ellos son los machiguengas, descendientes de los incas. Wow. O de repente son pues estos los Pacopacori, descendientes de los incas. Posiblemente son los Pacopacoris, porque dicen que tenían lenguaje diferente, tenían una apariencia diferente y cuando peleaban
cargaban así como un ejército formado en falanges, no a lo desordenadas. Además, Algo más civilizado, vamos a decir. Todo esto al margen para entender un poco este lugar tan diverso, que ya es también la reserva del Manu, zonas intangibles. También están los mascos, hay otras etnias, ¿no? En total hay 9, me parece, en el Manu. Y ahí dentro de todas estas están los no contactados. Exacto. Esos no contactados están en la edad de piedra. piedra actualmente, agresivos con... Te muestro dónde viven los contactados. Mira, si tú sigues acá están las pirámides, el río Madre de Dios. Seguimos en Madre de Dios, ¿verdad? Este gran río de acá es el río Manu. Ese como serpiente ahí que está. Este es el río Manu. Entonces, con todo esto, hasta por acá es permitido el acceso de los turistas. más de eso, Más de eso no está permitido. Acá hay un grupo grande de machiguengas que son contactados, ¿no? Incluso hay colegio, hay tayacome, hay en las comunidades. Pero los no contactados están por acá. Mira, este es el Cerro Pantiacollac. Este es el río Pinquén. Acá están los no contactados. Nadie los fastidia y a veces salen al Madre de Dios. Se les ve rara vez salen al Madre de Dios. Floran también ellos. Sí. Y por otro lado están los amaracaeris, ¿no? Reserva Maracaer es acá al frente del Manu. Donde está Inca Hac, ¿no? Y Arakbut, el rostro de... Acá está, mira, la reserva Maracaer. Acá mira Paratuari, como referencia. El Madre de Dios. parece cerca, pero es lejos. Mira, estamos hablando de cuánto. Bueno, es la zona de todas maneras, ¿no? Pero... Hay que una medida vamos a hacer. Hasta este punto, 40 kilómetros más o menos. Claro, pero sin contar las estribaciones. Y ríos y pantanos y etcétera. Puede ser eterno, ya hasta 10 kilómetros, como tú dices en tu libro. Entonces, Sí, muy complicado el acceso. Mira, ese rostro de Arahmut está por acá. Este es el río Colorado, este de acá. Acá están los lavaderos de oro, mira. ¿cómo es Vaillique? No, eso es en otra zona. En otra zona, no para nada, ya, ok. Mira, el rostro de Arahmut, eso que me menciona, está por acá. En las cabeceras del río Colorado. Lejos de... Y ahí pongo de Mainique, tenemos que irnos pues a Quillabamba. Está por acá, este es el río Urubamba, mira acá se ve. Este es el río Urubamba. Más pegado, ¿no? Al Ande. Pongo estaría... Acá está el Pongo de ¿Por qué Mainique. no encontró un Intihuatana? Sí, vi. Y hay pues varios exploradores, ¿no? Eso te iba a preguntar, las exploraciones que te preceden, ¿cuáles consideras las más importantes? Me has hablado del alemán, que el alemán se pierde, llega, ¿no? A esta parte, ¿cuáles otras te han inspirado? Sí. Claro, la del doctor Neusander es definitivamente un dato preciso, ¿no? Esto del Paratuari. Después del gobierno del Perú, el ingeniero era alemán Hermann Göring. Y después participé en una expedición con un escritor norteamericano, Jacob Schenkum, justo a los petroglifos de Pucharo y a las pirámides de Paratuari. Esto fue en el año 98. Esas principalmente, o sea, para mi zona, ¿no? Para mi zona de investigación.
Porque si hablamos de buscadores de Paititi, son pues cientos de expediciones. Principalmente, Rafael, acá en el Valle del Piñipiñi. Este es el Piñipiñi, este río. Te diría que un 90% de expediciones son a este río, al Piñipiñi. Por ejemplo, ¿escuchaste del padre Polentini? Te iba a preguntar eso. ¿Cuál es tu opinión de la expedición del padre de padre Polentini? Ya mira, su acceso de él es por Lares. Valle de Lares, acá está. Entonces, Choquecancha, hay un sitio hay un camino inca también por acá, en la cordillera de Paucartambo. Esta es la cordillera de Paucartambo. Entonces, en la Puna, esto que vemos así sin vegetación es Puna, ¿no? Uno sigue el camino sin mayor problema. El problema es cuando ingresa el camino a la ceja de selva. Ahí se pierde. Entonces existe un camino ingresado. Claro, ese es el camino de Agustín, creo también, Ocampo, Claro, porque donde estuvo Agustín Ocampo. Porque me parece que él cuenta de que ve estructura de gradas. Ya. Ciertas Andenes. gradería, camino. Como Capañán, y se va perdiendo y se pierde. De ahí vuelve a aparecer. De ahí vuelve a aparecer por otro lado, se vuelve a perder. O sea, se lo han Llega un tragado. momento que Totalmente se pierde, pero que sí veía que era inca, eso. Entonces es por ahí, justo por esa zona me has hecho dar cuenta. ¿A dónde conduce esto? Al Valle del Piñipiñi. Al Valle donde nos has explicado hace un rato. Claro. Entonces, el derrotero del padre Polentini es que el Paititi está por acá aproximadamente. Y cuenta pues que lo han saqueado, ¿no? Sí. Así literalmente él dice que Fujimori lo ha saqueado el Paititi. Y se habla de toneladas de oro. Pienso que, o sea, si Fujimori hubiera llevado tanto oro, no estaría pues en Lima ahorita, ¿no? Ha estado preso incluso. Se iba al Japón y nunca más lo veíamos. Con semejante cantidad de oro. Entonces pienso que no ha habido tal saqueo. Lo que sí hay acá es unas ruinas que se llama el Mamería. Existen las ruinas, hay fotos así. Y esto, los que lo han estudiado, lo han excavado. Incluso el padre Polentini en los 70s descubrió esto. Con un militar arequipeño que apellidaba Eisenbanker. Entonces tenían el acceso a helicópteros, soldados, recursos, ¿no? Ellos excavaron esta zona del Mamería. Y según ellos lo que concluyen es que era un tambo solamente. O sea, un sitio temporal donde se alojaban para continuar a otros sitios. Ese es el Mamería y eso es lo que ha encontrado el padre Polentini, ¿no? Claro, y bueno, entonces avanzando un poco en el tema, entonces tú, ¿por qué consideras que Parotoari, ¿por qué escogiste Parotoari para investigar y te convertiste en una de las personas que más ha hecho investigación ahí, sino no el único, pero sí el que más ha profundizado y vamos a ver ahora lo que has descubierto, pero ¿por qué consideras que es ahí y no en otro sitio lo principal? Claro, por la evidencia, me imagino, pero... A mí que me llamó la atención, o sea, cuando uno está en la selva, no ves nada, solo bosque. Bosque y más bosque. Tus sentidos se reducen a 2 o 3 metros, nada más de... El resto uno no ve, pues, es una muralla verde, ¿no? Entonces, esto es el Parotoari, ¿qué es esto? Bastó que cojamos un poco de altura caminando a una montaña que hay acá. Nos quedamos acá, a ver, un segundo, un poquito retrocede, por favor. Ya, ahí lo tenemos más cerca, el Parotoari, las pirámides, ¿no? Entonces, caminando, acá cogemos altura. Fíjate, hay una montaña.
y esto. Llamó la atención, me quedé prendado. O sea, esta es una geografía sagrada, pues. Y para los pobladores antiguos, no pasa pues desapercibido esto. No es común, pues, es algo sobrecogedor ver esto. Esta montaña mide 4 kilómetros. Entonces cada uno de estos montículos fácilmente pasa los 200 metros. Lo que se llama las pirámides, ¿no? Y quedé sobrecogido, y más las historias que me contó mi padre, más las lecturas que ya había hecho, pensé, no, acá tiene que estar el Paititi. Más adelante vamos a ver unas cosas muy interesantes. Acá no se ve. Se dice fácil, ¿no? Porque, bueno, ya, pero ir a la zona, ¿es complicado ir ahí? Sí, el problema... A ver, perdón. Claro, no lo ves fácil, ya voy, ¿cómo es? O sea, en carro llegamos hasta Shintuya, ¿no? En pista, un juego, un camping de fin de semana hasta Shintuya. El problema es que desde ahí no hay más carreteras y estos ríos, dentro del Palo Toa, es navegable hasta cierta parte nomás. Y en tiempo de secas no es posible navegar ya este río. Entonces un acceso sería acá por el Palo Toa, nos vamos por el Palo Toa chico. Sería pues lindo si habría bote, ¿no? Y bajamos acá, en las pirámides. Pero este trayecto hay que hacerlo a pie. ¿Cuánto tiempo te toma ese trayecto? ¿Un día? Un día, desde acá hasta acá es un día. ¿Y duermes por ahí? Bien caminando. Claro, hay que acampar. Pero mi acceso es este. Mi acceso es acá por el río Ichipato. Es un riachuelo, ¿no? No van a creer que es un río caudaloso. A pie, por acá llegamos hasta acá, en un día. Pero tienes que pensar en el clima. Te ampollaste una vez, ¿no? En un... Cada vez que voy llego, cojo acá como náufrago. Se lesiona el pie, es una caminata extrema. Sí. Y una vez ahí recién tienes que empezar a explorar. A caminar esos 4 kilómetros y buscar. Y explorar. Y eso es lo obligado. El acceso también, porque cargamos nuestra propia comida. Y que se acaba pues rápido, ¿no? En 2, 3 días se acabó ya la comida. Y hay que retornar. Y tampoco es que puedes ir todo el año, hay una ventana. Claro, o sea, mira, en realidad acá hay 2 estaciones. La estación de lluvias y la siguiente, Rafael. Todo el año llueve acá. Pero donde menos lluvia vamos a encontrar es julio-agosto. Pero igual vamos a tener lluvia. No es que no llueve acá, tiempo de seca. Entonces yo prefiero ir en julio o agosto, que es donde hay una ventana así de tiempo. Claro. Porque hay un problema acá, si llueve muy fuerte, el río este se va a crecer y barre nuestro campamento. Porque acampamos en las playas, ¿no? Y retornando a la caminata, Rafael, es mirar el clima, el calor, los insectos, el peso de la mochila. Y a eso hay un problema en el río, que hay rayas. Si a uno le pica la raya, ahí quedó la expedición, porque queda uno inutilizado, cargado tiene que salir. Sí, entonces hay que ir cuidándose de las rayas. Muy bien.